Ya, entonces comenzamos este ejercicio, es con falla trifásica. Bien, iniciamos. Iniciamos la grabación. Dale, José, muéstralo todo. Por favor. Sí. En este ejercicio me pide determinar el ángulo crítico antes de que el sistema se vaya a blackout y el tiempo que tiene para que sea estable o el tiempo que tiene para poder despejar la falla. Entonces, me dice que es una falla trifásica en la barra B. Entonces la falla está en este punto. Está justo en la barra B. Sin número. ¿Ya? ¿Con qué partimos entonces? Con la secuencia positiva. Tenemos que ir calculando las potencias en condición normal, Normal. falla y Y despeje. después, ya eso es lo primero. Primero. Como aquí este ejercicio, a diferencia del otro, me está entregando al tiro los dos voltajes, voltaje 1 y voltaje 2. Ya lo entrega potencia, ¿ya? A diferencia del otro, me estaba entregando solamente el voltaje 2 y tuve que calcular el voltaje 1. Perfecto. Entonces aquí ya no parto directamente con la condición normal. Entonces, condición normal. Condición normal. Como es trifásico, solamente veo la secuencia positiva. Entonces tendría el generador, la impedancia del generador, la impedancia del transformador, tendría la impedancia de la línea en condición normal. Tomo todo esto, ¿cierto? Entonces esta línea que está en paralelo, saco el tirón del valor equivalente. Porque son iguales. Son igual. Bien. Entonces me queda el generador 1 es 0,2 J, el transformador es 0,1 J y el paralelo de la línea vale 0,5 J, entonces la mitad sería 0,25 J. Entonces X o mi impedancia total sería 0,2, 0,3, 0,55 J. 0,55 J. ¿Ya? Entonces ya tengo mi X. Necesito calcular la potencia eléctrica en condición normal. Potencia eléctrica en condición normal sería igual al voltaje 1 por el voltaje 2 sobre X por el seno del ángulo. ¿Ya? Ya. Potencia eléctrica normal sería entonces el voltaje 1 es Me lo da. 1,05 por el voltaje 2 que es 1, que es de la barra infinita, sobre X que es 0,55. Por seno de noso. Por el seno del ángulo. ¿Y eso cuánto me da? 1,909. 1,909. Ahí se obvia el ángulo, ¿cierto? Seno del ángulo. El ángulo con respecto a la potencia mecánica va a ser igual al seno a la menos 1 de PM sobre P. Seno a la PM menos partido por 1, P. PM por P. Por Potencia P. eléctrica. Ya, ya. De la potencia mecánica, en este caso me la está dando acá, que es la potencia activa del generador 2, 0,4. Entonces el generador 2 siempre tiene potencia mecánica, ¿cierto? El generador 2, sí, la potencia mecánica siempre es la potencia activa del generador 2. 1,909. 1,909 y esto da 12,09. ¿Dónde está? 12,09 Bien, grados. 0,2, 11,01. 0,1 en radianes. Vale. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos con la condición Condición de falla. de falla. Va arriba. ¿Te da 0? ¿No se te ocurre? Condición de falla. Entonces, la condición de falla tenemos el generador, la impedancia del generador, la impedancia del transformador, tenemos la línea y el generador de la barra infinita. Este vale 0,2J, 0,1J, 0,5J. 0,5J. Entonces, condición de falla, tengo la falla en este punto, por ende Se abre. se abre. Y el voltaje 2, 0. Se abre. Y el voltaje 2 queda en 0 porque no circula. Y quedamos con dos impedancias nomás. Exacto, quedamos con estas dos, pero la fórmula de la potencia eléctrica en falla es igual, voltaje 1 por el voltaje 2 sobre X.
Claro. Mi X es igual a 0,3. No. Así. 0,2 más 0,1. Estoy como dice. Pensé que decía como 0,11. Pero, Bueno, Ricardo. potencia eléctrica en falla sería el voltaje 1, que es 1,05, por el voltaje 2, que es 0, sobre 0,3. Entonces eso es igual a 0. Entonces no hay potencia de falla. Ahora, condición de despeje. Esto es solo para que se acostumbren que siempre tienen que calcular las tres condiciones. En condición de despeje, yo elimino la falla o despejo la falla. En condición de despeje. De ¿Ya? despeje. Entonces, si yo despejo la falla, elimino todo el tramo, elimino la gata. No. Entonces esto me queda fuera. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, en condición de despeje me va a pasar lo mismo. La potencia Claro. de despeje va a ser Va a ser igual cero. a 1,05 por 0 sobre 0,3. Eso es igual a 0. Entonces no hay potencia de falla y no hay potencia de despeje. Lo único que tenemos es potencia eléctrica en condición normal. Ya. Si tenemos No, pues te pide el tiempo. solo potencia eléctrica en condición normal, ya podemos hacer el gráfico. De hecho, este era el más corto. ¿Que quita el tiro para allá? Sí, pues. Sí. ¿En serio? ¿Por qué haces eso? Porque el ejercicio es así. Te pide calcularlo de nuevo, pero cambiando el voltaje. Voltaje 1. Pero te lo da igual. Realmente no. Pero es lo mismo. Al final es lo mismo. Tenés que calcular la pura potencia normal y hacer el gráfico. ¿Y el tiempo? Exacto. Tienes que hacer de nuevo. Entonces, la potencia normal va a estar acá y es de 0,4. Y esta potencia es la normal, que es de ¿Ya terminando ya, compadre? 1,909, 0 del ángulo. Entonces nosotros calculamos la potencia de falla, o sea el ángulo de falla, que es donde el sistema se va a falla, ¿cierto? Desde la potencia mecánica, en este punto se va a falla, que sería el ángulo que calculamos acá, 12,09. 12,09 grados. Como tengo solo la curva de la potencia normal, tengo que calcular el ángulo reflejo en el otro cuadrante. Entonces el ángulo reflejo va a ser o el ángulo máximo, o el S2, el ángulo 2, este es el ángulo 1, es el ángulo 2, va a ser igual a 180 menos el ángulo 1. Entonces el ángulo 2 es 180 menos 12,09. O también el ángulo 2 es igual a 180 menos seno a la menos 1 de la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica. Cualquiera de los dos le sé. Y esto es 167,91. 167,91. Entonces acá tenemos 167,91. Y en algún punto hay un ángulo crítico, ¿cierto? Entonces en ese punto el sistema tiene que levantar. Entonces aquí cae en falla, llega hasta este punto y tiene que levantar el sistema. ¿Vale? Y tiene toda esta curva desacelerante para poder volver a los 0,4. Esta es la curva acelerante. 12,09 menos. Curva acelerante, ¿cierto? Donde el sistema se va a falla y tiene que retomar para poder levantar la falla, y aquí la curva desacelerante para poder volver a los 0,4. Entonces aquí tenemos nuestra área 1, tenemos nuestra área 2.
área 1, área 2. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacamos el área 1 primero. No. Necesitamos el ángulo crítico ahora. Necesitamos saber el ángulo crítico. Para poder saber el ángulo crítico, el área 1 tiene que ser igual al área 2. El área 1 es igual a la integral entre el ángulo 1 y el ángulo crítico de la potencia mecánica menos la potencia de falla máxima por el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Esto es igual al área 2, el área 2 es igual a la integral entre el ángulo crítico y el ángulo 2 de la potencia normal. Como si tuviese una potencia de despeje, aquí se pone la potencia de despeje. Como solo tengo potencia normal, es potencia normal. Potencia normal por el seno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo. ¿Ya? Y ahora con esto hago el despeje. Que ahora lo resolvemos o anoto directamente la fórmula. La fórmula. ¿Sí? ¿Alguien que me la dice? El coseno del ángulo crítico es igual a menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1 más PM por S1 menos S2 más la potencia. ¿Esta era normal o de falla? ¿Qué falla? Creo que. ¿De falla? ¿De falla igual? Sí. De falla máxima, coseno. Por el coseno del ángulo 1 sobre la F potencia máxima falla máxima por la P menos normal. P normal. Potencia normal. Esa es la que se tiene que aprender de normal. Que no es difícil, que no es difícil. ¿Siempre la misma? Ah, siempre la misma. Siempre. Yo después les voy a mandar los dos ejercicios que están resueltos. ¿Ya? Y tiene otro despeje, cambian el signo, pero da el mismo resultado. ¿Ya? Solo que está en otro orden. Bueno, igual esta o la otra, da lo mismo. La comprobamos nosotros por cierto. Entonces, coseno del ángulo crítico es igual menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1, potencia de falla máxima era 0. ¿Cierto? Potencia de falla 0. Más potencia mecánica 0,4 por el ángulo 1 en radianes. El ángulo 1 es en radianes. 0,211,01 menos el ángulo 2 en radianes, que no lo calculamos en radianes. Este. 167,91 por pi sobre 180. ¿Cuánto? 167,91. 2,91. 2,9305. Entonces, menos 2,9305 más. ¿Estás seguro que era potencia de falla y no normal? ¿Cómo lo reviso? PF más dice que es menos P normal, coseno de ángulo 2 más PM, paréntesis, ángulo 1 menos ángulo 2 más PF más, coseno ángulo 1, partido por PF más, menos P normal. Potencia normal. ¿Potencia normal entonces? Sí, pues no puedo repetir la misma, pues si no tengo dos veces la. Este es del ángulo. Ángulo 2. Ángulo 2. Y esto es normal. Normal del ángulo 1.
Estas, ya. Ah, Esta es potencia normal. Claro, ese es normal. El otro es falla. ¿estaba bien entonces? ¿Sí? No, me habían dicho falla. Bueno, yo puse falla No, ahí yo te dije P normal, Ahí sí. coseno de ángulo 2 más PM. y este es falla. Sí, ese es falla. Este es ángulo 2 y ángulo 1, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ya, entonces. Todo de nuevo. Menos P normal. P normal, que es así, que es 1,909 por el coseno del ángulo 2, que es 167,91 ¿Cómo va a ser? 167,91 más 0,4 por el ángulo 1 en radianes, que es 0,21101 menos el ángulo 2 en radianes, 2,9305 Ya. más la potencia de falla por el coseno de ángulo 1, que es 0, sobre la potencia de falla máxima, que es 0, menos la potencia normal, que es 1,909. 1,909. Sí. Y eso da menos, Menos 0,407. 407. 99. Entonces el ángulo crítico es igual al coseno a la menos 1 de menos 0,407. Eso da 114, como ya. Menos 114,016. Entonces el ángulo crítico es 114,016. Hay que bajar los rayones, No, No, Ay, no, el ángulo. no, porque aquí ya terminamos esta parte. Ahora tenemos que calcular el tiempo, ¿no? ¿no? Ah, ya. El tiempo es otra. Aquí ya tenemos esta parte. Ya. Ya necesitamos calcular el tiempo. Bien. Entonces, la potencia activa es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica por el seno del ángulo. La variación del ángulo n es igual, esta era la variación del ángulo Cn-1 más la potencia activa N-1 por 180 por la frecuencia, o esta era más, por delta t al cuadrado sobre h. Eso acá. ¿Esa era multiplicación o no? No me acuerdo si era multiplicación o suma. Esa es la P. No lo sé. Multiplicación. ¿Multiplicación? Sí. Sí, ya. No, pues 180. Entonces, ángulo n es igual a la variación del ángulo Sn menos 1 más SN menos 1. Sn menos 1. K es igual a 180 por la frecuencia por la variación del tiempo al cuadrado sobre h, el momento directo. Ya teniendo esos datos podemos armar la tabla. N-1, variación del ángulo N-1, ángulo N. Entonces, evaluamos el tiempo 0 menos. Tiempo 0 menos. ¿Qué pasa en tiempo 0 menos? Cero. La potencia activa sería 0, ¿cierto? No tengo nada. 0. Variación del ángulo, Ah, 0. 0. El ángulo SN es el mismo ángulo de la potencia mecánica, 12,09. 12,09. Ahora evalúo el tiempo 0 más. El tiempo 0 más, Potencia activa 0,4. caigo, ¿cierto? Sería 0,4.
vengo a la potencia porque ahí recién calculo potencia activa, sería la PM, que es 0,4, Silencio. menos la potencia eléctrica de falla, pero como es 0, me queda 0,4. ¿Varía el ángulo? No. ¿Es tiempo 0 más? No, entonces 0. Y mantengo el mismo ángulo, 12,09. ¿Ese cero positivo dónde sale? ¿Ah? ¿El cero positivo qué es? Negativo. Este es el 0 porque la potencia de falla. La potencia activa es igual a la potencia mecánica menos la potencia de falla por el seno del ángulo. Como la potencia de falla es 0, ahí me queda que la potencia activa va a ser la potencia mecánica, ¿no? 0,4. Como aquí cayó, ¿cierto? Cayó al punto de falla, no me varió el ángulo, sigue en el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces no hay variación de ángulo y se mantiene el ángulo de 12,09. Ahora evalúo el tiempo 0. El tiempo 0, que es donde empieza empieza a acelerar, yo esto lo divido en dos, solamente porque de la potencia de la condición normal pasa a condición de falla. 0,2. Eso lo divido en dos, siempre se divide por 2, ¿ya? Entonces 0,2. ¿Cómo? ¿Por qué se divide en dos? Es un promedio, saca ya el promedio de la potencia de acá. Ah, Entonces, aquí ya puedo variar, tengo una variación del ángulo. Entonces la variación del ángulo SN va a ser igual a la variación del ángulo menos 1, o sea, la anterior es 0, más la potencia n menos 1, que es 0,2, por K. K no lo hemos calculado, 180 por la frecuencia que me lo da el ejercicio, 60. por la variación del tiempo al cuadrado, que es 0,04 al cuadrado, sobre el momento de inercia, que es 4. Y eso me da 4,32. Sí. Entonces 0,2 por 4,32. Y eso me da una variación de 0,80 y algo. 864. 864. ¿Es 0,04? Sí, 0,04. 0,4. Allá está el... Me da el ejercicio para hacer el tiempo. Entonces aquí tengo la variación del ángulo en 0,864. Y el ángulo nuevo es la suma de este ángulo más el ángulo anterior. 12,954. 12,954. Bien. Ya. Entonces ahora sigo. Tiempo 0,04, que es la variación del tiempo que me están dando. De 0 paso a 0,04. ¿Qué pasa en tiempo 0,04? Tengo que volver a calcular mi potencia activa. La potencia activa sería la potencia mecánica menos la potencia de falla, ojo, la potencia de falla por el seno del ángulo, y ese ángulo que yo ingreso es el ángulo anterior que calculé, sería 12,954. Como sigue siendo 0, eso por 0, o sea, por ese ángulo me va a dar 0. Entonces siempre, en este caso, en este ejercicio me va a dar 0,4. En otro ejercicio no. La potencia de falla no. En el anterior, la potencia de falla no era 0. Por ende ahí va a ir variando siempre esta potencia. ¿Vale? En este ejercicio no. Pero siempre se ingresa, cuando yo calculo una potencia nueva, este ángulo va cambiando. Es el ángulo que calcularon anteriormente. ¿Ya? Variación del ángulo. Tomo el ángulo anterior, la variación que tuvimos anterior, 0,864, más la potencia activa, que es 0,4 por K, 4,32. ¿Cuánto da ahí? Es una constante. Exacto, esa es una cosa. 2,592. 59,2. Entonces ahora el ángulo haría 2,592 Más 12. más 12,9. 15,546. 5,46. Nuevo ángulo. Ahora varío el tiempo. ¿Qué pasa en el tiempo 0,08? Voy de 4 en 4. La potencia mecánica, o sea, la potencia activa, dijimos que acá nos va a dar siempre lo mismo porque siempre se multiplica por 0. En este ejercicio, no en todos.
Variación del ángulo nuevo. Ángulo, la variación anterior, que es 2,592, más la potencia activa 0,4 por K. 432. No. 4,32. El ángulo ahora varía en 4,32. El ángulo nuevo es esto más esto. 19,866. 866. 4 más te queda Solo 12. 1, o sea, claro, 0,12. 0,12. La potencia va a dar lo mismo en este ejercicio. Variación del ángulo nuevo. 4,32 más 0,4 por K. 6,048. 6,048. 6,048. ¿Cuánto da acá? 25,914. 9, 14. Estoy perfecto. 0,16. La potencia es la misma, 0,4. Sí, porque tiene que llegar a cuánto? Tenemos que llegar 7,7. hasta 114. Tenemos que llegar hasta el ángulo crítico. 7,776. 7,776. La suma, 33,69. 33,69. El que sigue 9,50. 9,50. 4. ¿54? Sí. Ya. Este es tiempo 0,2. Potencia 0,4. La suma de estos dos, 43,194. 194. 11,232. 0,24. 0,4 aquí, 11,232. 232. Sí. La suma, 54,426. 426. 0,28. 0,4. ¿Cuánto es la variación? 12,96. 12,96. La suma, 67,386. 386. Tiempo 0,32. 0,4. 14,688. 14,688. 88. La suma, 82,074. 0,74. Subiendo alto, sí. Tiempo 0,36. 16,416. 16,416. 98,49. 49. 0,4. 18,144. 18,144. 116,634. 634. Y ojo, mira, 116 y ya me pasé. ¿Ya qué pasa ahí? Entonces, como ya me pasé, Me pasé. te digo, si el 0,4 segundos tengo un ángulo de 116,634 para llegar ¿Cuánto? a 114,016. X. Una regla de 3. X. Se lo guardo por 114,06 partida 116. Exacto. ¿Cuánto daría ahí? 0,39 creo que no. 114,06. Y eso partido en 116. 0,34. 0,39. 102. Eso es el tiempo. Ese es el tiempo. 102. ¿112? No, 102. Ahí. Y ese es el tiempo. Mira ahora, compadre. Entonces no se puede pasar ese ángulo y tiene ese tiempo para llegar a... O sea, es el tiempo que... antes del despeje. Bien. Y ahí termina. Y ahí termina. O sea, y después tienes que repetirlo con otro voltaje. Pero este es cortito. Ah, ya. Qué bueno. José, disculpa. Bien. Vamos a esperar que el valor en cuadrado, ¿no? Al último que Este es una regla de 3, porque aquí llegamos en tiempo 04, tenemos un ángulo 116,54. Sí, exacto. Pero como mi ángulo crítico es 114,16, yo aquí me pasé, o sea, si opera los 04, el sistema ya se fue a esta. es mejor pasar.
Pero el profe Ahí está. general. 114. ¿Ah? Asignaciones cada 02. Sí, pero no tiene sentido. No, porque en el tiempo que me da. Aquí me da hasta 0,4. Ah, depende Sí, de la variación del tiempo. Ah, y tú ahí ves ese signo. Sí. Pero en todo de cuatro informar. Eso es el TT. Entonces, como aquí yo ya me pasé, o sea, si la protección opera a los 0,4 no sirve de nada porque el sistema ya se fue. Entonces tiene que operar antes. Y ese es el tiempo, si para en 0,4 segundos tengo un ángulo de 116, ¿qué tiempo voy a tener en 114? Pues yo ocupo regla de 3 nomás. 0,4 por 114 sobre 116. Ahí me da el tiempo. Y eso es todo. Ya, bien. Muy bien. Jóvenes.